Ambos apoyaron también sumarse en huelga en Europa a partir de 1890 en apoyo a lo que iba a suceder en Estados Unidos, pero el Congreso, que se reunió en la Sala Petrel de París, acordó que el 1 de mayo de 1890 y a partir de esa fecha debía declararse como un día internacional donde todos los años los trabajadores se movilizaran para hacer, digamos, sus peticiones ante los patronos, hicieran un balance de las luchas que habían transcurrido en el año que acababa el 30 de abril y al mismo tiempo hicieran una plataforma de solicitudes o peticiones o de luchas en el año venidero. Y desde ese punto de vista, el 1 de mayo de 1890 se constituyó en ese 1 de mayo que arranca con esa perspectiva de hacer un día de lucha internacional que al mismo tiempo es de balance de luchas realizadas y de propuestas de luchas a realizar en el año siguiente. Ese es el origen, digamos, del 1 de mayo como Día Internacional del Trabajo. En Europa y en Estados Unidos empezó a desarrollarse el 1 de mayo de esa forma. No en todos los países se hacía simultáneamente todos los años igual, ¿no? Sí, iban poco a poco desarrollándose en ese sentido los 1 de mayo en distintas partes. Por ejemplo, en Argentina, en 1890 se celebró como Día Internacional de Lucha. El movimiento obrero argentino tenía mucha influencia también europea. En Cuba, en 1890 se celebró el 1 de mayo. En Brasil y México en 1891, en Chile en 1898, en Perú en 1905, en Bolivia en 1906, en Ecuador en 1911, Costa Rica 1913. Después siguió, para no irme con toda la lista, en Colombia en 1916, en Nicaragua en 1920, en Venezuela en 1924. El movimiento obrero de Costa Rica, de Nicaragua y el centroamericano estaban muy vinculados. Desde 1910-11 estaban impulsando lo que llamaron la Confederación Obrera Centroamericana y trataron de reunirse en 1911 en un Congreso Obrero Centroamericano para constituir la COCA, la Confederación Obrera Centroamericana. Después, en 1919, se constituyó la Confederación Obrera Panamericana, la COPA, y de Costa Rica participó Joaquín García Monge, representando a los trabajadores de Costa Rica en el Congreso Constitutivo de la COPA. Pero de Nicaragua en 1919 participó el poeta Salomón de la Selva. Por eso es que es interesante señalar que en 1920 en Nicaragua también empezó a celebrarse el 1 de mayo. Como Día Internacional de los Trabajadores, ¿verdad? Y en cuanto a las 8 horas de trabajo, en ese periodo no se logran, obviamente, pero en 1911 se logró en Ecuador, en 1917 en la Constitución de la Revolución Mexicana se estableció, y en Costa Rica entre 1918 y 1920 se dieron luchas importantes para establecer la jornada de 8 horas de trabajo, reconociéndose parcialmente en 1918, en 1919 y a inicios de 1920 se reconoció parcialmente la jornada de 8 horas de trabajo. La del 20 a nivel de finales de enero y principios de febrero, que hubo huelgas en el sector estatal, se reconoció para los trabajadores del Estado, pero eso provocó que el resto del año de 1920 se llevaran a cabo una gran cantidad de movimientos de protesta y de huelgas que condujo a que en diciembre de 1920 se estableciera la jornada de trabajo de 8 horas en Costa Rica diarias y se reconociera, digamos, por el decreto, el derecho de los trabajadores a la organización sindical. No había una ley de esa naturaleza, pero hay un decreto que dice que los trabajadores tenían derecho a organizarse sindicalmente. Y por supuesto que en ese mismo decreto, además de reconocer la jornada de trabajo y de la organización sindical, hay un aumento sustantivo
de salarios. El decreto de diciembre estableció, si no recuerdo mal, un 40% de aumento de salario, de manera que ese era un gran premio para los trabajadores. A esto hay nada más que habría que agregar de cosa importante, que ya en 1917 se había dado la Revolución Rusa, que también había establecido las jornadas de 8 horas de trabajo, pero también se había producido en 1891 la encíclica Rerum Novarum, que fue una respuesta que dio la Iglesia a esas luchas obreras europeas para tratar de influir en las masas de trabajadores con la doctrina social de la Iglesia que se desarrolla con esa encíclica. Y la encíclica Rerum Novarum proponía o establecía, digamos, la defensa igualmente de los trabajadores a la organización sindical, la defensa de los trabajadores a la huelga y la defensa a los justos salarios. Y en ese sentido, siendo una encíclica papal, le da la vuelta al mundo, y a Costa Rica llegó, y en 1893 el obispo de Costa Rica, que había sido influido por el sacerdote capellán del Ejército Nacional de la guerra de 1856, Francisco Calvo, y lo había introducido en la logia masónica, Bernardo Augusto Thiele, en una carta pastoral, la número 30 de 1893, digamos, recogiendo el espíritu y los temas que se trataban en la carta pastoral de Larión XIII, de la encíclica Rerum Novarum, publica su carta número 30, la carta pastoral, sobre el justo salario de los trabajadores y desposeídos de bienes de fortuna, y ahí habla del derecho a la huelga, el derecho a la organización sindical y el derecho a los justos salarios, lo cual enfrenta al obispo con el presidente Rodríguez. Y el presidente Rodríguez incluso acusa al obispo diciéndole que el obispo no debe hablar de temas económicos, se refería a los salarios, porque ese era un tema estatal, y que hablar de organización sindical y del derecho a la huelga, eso era influir con las ideas socialistas y comunistas. O sea que ya había en el país en ese momento una idea, digamos, de este tipo de organizaciones y asociaciones. Partidos socialistas habían surgido en Europa, por supuesto que sí. Partidos comunistas todavía no habían empezado a surgir. El primer partido comunista, digamos, que surge como partido es el partido bolchevique, allá por 1913. En 1903, resultado de una división del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, que produce al partido bolchevique y a los mencheviques. El menchevique es una palabra rusa que quiere decir minoría, bolchevique quiere decir mayoría, que fueron los que siguieron a Lenin, y ahí se desarrolló esos partidos. Los demás partidos comunistas en el resto del mundo fueron desarrollándose muy, muy lentamente. Por ejemplo, en el caso latinoamericano, el Partido Comunista más viejo es de 1918, el de Estados Unidos de 1919, en 1921 Farabundo Martí, ese dirigente estudiantil, político y revolucionario salvadoreño, que pasó por Costa Rica justamente en 1919, tratando de ver vínculos con el movimiento obrero y estudiantil. Llegó a Punta Arenas, no encontró ambiente como para desarrollar nada, y siguió para Nicaragua y Honduras, y terminó constituyendo lo que se llamó un Partido Comunista Centroamericano, que funcionó en esa década del 20, con poca actividad, pero ahí funcionó. Después, en 1926, el Partido Comunista de Ecuador. 1931 se fundaron 3 partidos comunistas, el de Costa Rica, Venezuela y El Salvador, y también el de Ecuador, que volvió a refundarse se dice, ¿verdad? Y en ese sentido, esos fueron los primeros partidos comunistas que empezaron a surgir en el continente, al calor, ahora sí, del triunfo de la Revolución Rusa en ese momento. Partidos socialistas antes de esto existieron en Estados Unidos desde 1896, y ya en los días de las huelgas de Chicago se hablaba de los socialistas de Estados Unidos. Entonces ahí tenemos eso de manera importante y significativa. ¿Qué produjo, digamos, qué originó entonces en Costa Rica ese día? Bueno, esas condiciones de trabajo, el desarrollo del industrialismo, lo que podríamos llamar la segunda, la revolución industrial nuestra, no la segunda, era de cierta manera, en el siglo XIX sí, una segunda revolución industrial, cuando surgen los trabajadores fabriles, los proletarios de las ciudades, que irrumpen con motores sociales que tenían como preocupación fundamental los temas socioeconómicos y laborales, que son las luchas que se empiezan a desarrollar ahí, parte de eso que he comentado de cómo se
reflejaban en esas movilizaciones populares en esos meses de enero a mayo del 86 en Europa y en Estados Unidos, pero también eran enviando cartas a los parlamentos. Eso dio origen a lo que se llamaron movimientos cartistas, en las cuales se mandaban cartas explicando las condiciones de trabajo, de higiene, seguridad ocupacional, de todas esas cosas, para que los diputados y los parlamentarios tuvieran una idea y trataran de hacer leyes reguladoras en ese sentido. En otros casos, destruyendo máquinas, cuando consideraban que esas máquinas eran las causantes de la explotación a que eran sometidos los trabajadores. Eso dio origen a los llamados movimientos ludistas, porque los dirigía un obrero de apellido Lut, que creía que había que destruir las máquinas. Entonces, destruir las máquinas era meterle un tornillo, una tuerca, alguna máquina industrial, paralizaban la fábrica o la máquina unos días y después el proceso continuaba. No pasaba nada, seguía todo igual, porque ahí el problema no estaba en destruir las máquinas y en acabar con el maquinismo. El problema estaba en organizar los trabajadores y en la organización social y económica y política de la sociedad, y no en la parte industrial propiamente. Pero fueron parte de esos procesos que se dieron. Luego surgieron los movimientos socialistas de diversos tipos, anarquistas también, los movimientos comunistas a partir de 1848, que eran los que se inspiraban en el documento del Manifiesto Comunista. No existe, aparece lo que se llama la Liga de los Comunistas ahí actuando, pero todavía no existe el Partido Comunista como tal, ¿verdad? Aparece esa organización y lo hace como para distinguirse de las otras formas. ¿Por qué? Porque había muchas corrientes socialistas y por eso Marx y Engels pasan a definir su grupo como comunista, para distinguirse de esas variantes amplias que habían de socialismos en Europa en aquellos años. Eran las luchas para, digamos, protestar contra las jornadas extensas que abarcaban mujeres, niños, jóvenes, ancianos, hombres, etcétera, que eran jornadas brutales, inhumanas, ¿verdad? Los niños, como dije al principio, usados para limpiar chimeneas, jornadas en algunos casos de 20 horas. En 20 horas hubo, por ejemplo, jornadas en Costa Rica, en algunas panaderías, en algunos centros de trabajo. Incluso eso produjo huelgas en ese sentido, ¿verdad? Políticamente había huelgas y luchas políticas en Europa y en Estados Unidos que proponían cambiar el orden social capitalista por un orden socialista sin explotación económica y social, pero no pasaban de ahí, ¿verdad? Las jornadas de trabajo, ya lo han mencionado, en ese sentido eran muy fuertes, así como se desarrolló la Organización de los Caballeros del Trabajo y las Federaciones de Trabajadores de Estados Unidos. En Europa también se había desarrollado congresos obreros, la Asociación Internacional del Trabajo, que ya la mencioné en el 64. Desde el año 1867 los trabajadores del Este en Estados Unidos ya habían señalado las luchas por la jornada de trabajadores. Ahí había destacado uno de los dirigentes más importantes del movimiento obrero norteamericano, que se llamaba Ida Stewart, ¿verdad? Y después lo demás se fue desarrollando de esa manera hasta los primeros años de la década del 80, como ya lo mencioné y lo recorrí, que se dieron esas huelgas para culminar en mayo. ¿Qué fue en Costa Rica? Lo que hizo posible la celebración y la lucha del 1 de mayo. Primero, un desarrollo de la clase trabajadora, obrera y artesanal, que ya estaba reconocida a sí mismo desde finales del último tercio del siglo XIX. Es decir, si uno ve la prensa de Costa Rica en aquellos años, los trabajadores hablan de sí mismos, de obreros, de artesanos y de trabajadores. Era un reconocimiento en la conciencia que ellos tenían de esa naturaleza, y lo hacían con orgullo y dignidad, y sentían una distinción muy importantes en ese sentido. Era la época en que empezaba Costa Rica a diferenciarse social y económicamente, en este caso en el campo de la conciencia. Frente a estos, la clase política gobernante y dominante económicamente era llamada por los sectores populares, especialmente por el último rector de la Universidad de Santo Tomás, Félix Arcadio Montero, que funda un partido de obreros y artesanos en 1886, y luego el Partido Independiente Demócrata a principios de la década de 1890, que los llama levitas y el Olimpo, es decir, los Olimpo porque son como los dioses que están arriba, y los levitas
por los vestidos de frac y smoking que usaban para recepciones y actividades elegantes. Y llamaba a organizarse a los chaquetas, a los descalzos y a los descamisados. Entonces tenemos ya una situación de una Costa Rica que se divide en dos grandes sectores sociales. Esto impulsado desde la perspectiva laboral y desde la perspectiva política que desarrollaba Félix Arcadio Montero. Después era la época en que las sociedades mutualistas de socorros mutuos y mutuo auxilio, que habían sido dominantes hasta 1901, empezaron a dar paso a sociedades de trabajadores, obreros y artesanos. Las sociedades mutualistas de socorros mutuos y mutuo auxilio eran policlasistas. Eso significaba que ahí podían participar trabajadores, artesanos, obreros, también participaban patronos, podían participar mujeres y podían participar estudiantes. Una abuela mía, mi abuela materna, fue miembro de una asociación mutualista. Entonces, en ese sentido, eran importantes, pero las sociedades de trabajadores, de artesanos y obreros, que son las que impulsó el padre Calvo en 1874, eran solo de trabajadores, de obreros y artesanos. O sea que entre 1874 y 1890, cuando aparece Félix Arcadio ya agitando en el campo político, la sociedad costarricense empezaba a distinguirse con sectores muy bien definidos, ¿verdad? Y era importante. Esa presencia de Félix Arcadio Montero con un partido de chaquetas, descamisados y descalzos condujo a que en la última década del siglo XIX los partidos tradicionales que acaban de fundarse en 1889 y 1890, el Partido Constitucional, el Liberal, el Republicano, la Unión Católica, todos esos desarrollaran como parte de sus estructuras secciones o clubes de obreros, de artesanos o de trabajadores, de manera específica. Y es interesante también porque en ese momento, en las elecciones de la década de 1890, el partido de Félix Arcadio elige diputados a Félix Arcadio Montero y a Faustino Montes de Oca, que es el que le da nombre al cantón de Montes de Oca. Pero un partido republicano de ese momento, liberal, elige al abuelito de una querida colega historiadora nuestra, a Víctor Golcher, como parte y representante de los trabajadores en el Congreso. Entonces habían ahí 3 o 4 diputados, ya no me acuerdo bien, creo que eran 4, que eran los que estaban en representación de los sectores populares en el Congreso. La idea de esa época era que esos representantes populares podían hacer leyes y con esas leyes ir mejorando las condiciones de vida y el trabajo de los trabajadores. Eso es parcialmente cierto, pero no es totalmente cierto. Es decir, con hacer leyes no se cambia la sociedad de la explotación económica, para decirlo así. Para eso se requiere tener el poder político, ganar todo el poder político para poder hacer una transformación total, pero ya era un avance el tener representación obrera. Es como el caso actual, que pueden haber representantes de izquierdas políticas, ¿verdad?, o progresistas, que con hacer leyes no está cambiando nada del entorno. Están tratando de mejorar una que otra cosita por aquí y por allá, pero no se cambia la estructura total de la sociedad. Bueno, eso viene así en esa tradición parlamentaria, y eso produjo después lo que se llamaron las luchas parlamentaristas, que son las luchas que llevan gente al Congreso solo con el propósito desde el Congreso se puedan hacer luchas significativas de carácter social de esa naturaleza, y hasta ahí no tienen una limitación en ese sentido importante, ¿verdad? La otra cosa importante en Costa Rica fue la llegada de migrantes con motivo de la construcción del ferrocarril al Atlántico, como se decía entonces. Y ahí empezaron a traer negros de Panamá, después los cambiaron por negros de Jamaica, trajeron chinos y trajeron italianos. Los italianos traían una experiencia muy importante de luchas obreras y de organizaciones sindicales. Y los contratos de trabajo que se usaron para los trabajadores del ferrocarril eran contratos de hombres libres para los negros, contratos de tipo militar para los soldados, para los trabajadores italianos. Cuando digo contrato de tipo militar era porque eran contratados como si fueran soldados con disciplina militar. Y los chinitos eran comprados
a razón de 400 pesos de la época si se escogía el chino de una lista que había, y 350 si no se escogían. Por ejemplo, Tomás Guardia, nuestro queridísimo y gran presidente liberal y benemérito de la Patria, compró 18 chinos. Pero el comprar los chinos, por supuesto que era una condición casi de esclavitud. Yo compro personas porque me las venden y teóricamente me tienen que servir a mí. Pero en Costa Rica había sido abolida la esclavitud desde 1824. En Centroamérica desde 1824 se abole la esclavitud. En cierta forma, vamos a ponerlo desde esta otra dimensión, desde el Acta de Independencia de Guatemala, en el artículo 3 y 4, me parece, cuando ahí se invita a las provincias que acaban de quedar independientes de constituirse en Congreso para analizar la situación después de la independencia, ahí se instruye para que las provincias de Centroamérica, 1821, 15 de septiembre, se instruye para que se tome en cuenta a los ciudadanos afrodescendientes. Esto es muy importante porque eso estaba señalando claramente que los negros que habían en la región se les consideraba ya libres y ciudadanos con derecho a participar en el proceso electoral, no solo como votantes, sino como posibles también candidatos. Por supuesto que no participaron en esa condición, pero ya había una declaración de libertad muy importante, ¿verdad? Lo cual, digamos, se materializa con la abolición de la esclavitud en 1824. Entonces, nosotros, digamos, en el caso de los costarricenses, como Tomás Guardia y otros empresarios que podían ir a comprar chino, los compraban, sí, pero tenían que regular su condición de traída a Costa Rica mediante un contrato de trabajo que los declaraba literalmente libres. Es decir, eran personas contratadas para trabajar, obligados a trabajar un plazo que no era menor de 8 años. Mientras en ese plazo esos trabajadores pagaban al empresario lo que el empresario había pagado por ellos. Y entonces ahí adquirían su libertad laboral y su condición de hombres plenamente libres, para decirlo de esa otra forma. Pero esas condiciones de trabajo, en el caso de los chinitos, llegaban a durar más de 16 años. Incluso hay cartas de la legación, que era la embajada de Estados Unidos en aquella época, estaba en Costa Rica, a los Estados Unidos, donde informa de las condiciones brutales de los chinitos y cómo tenían que durar hasta 16 o más años para poder lograr su libertad. Bueno, ahí están esos documentos.